Ahí está, educación semipresencial. Y voy contigo, Silvia, para empezar. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy mal. Creo que estamos en una situación muy peligrosa y la población tiene que conocerlo. Hacía referencia a lo de que la educación vuelva aquí, al menos, como acabamos de saber, en la Comunidad de Madrid, de esta manera. A mí, de verdad que yo creo que los datos que tenemos son muy preocupantes. Fernando Simón ha hablado de más de 160 casos cada 100.000 habitantes, que es cierto que a principio de marzo no hacíamos ni mucho menos todas las PCRs que teníamos que hacer, y en cambio ahora estamos haciendo PCRs masivas, lo cual es muy eficiente para el sistema porque pillamos a todas las personas que están asintomáticas. Pero me gustaría llamar la atención en que 160 es un número catastrófico. Pensar que la transmisión comunitaria no controlada ya se piensa que está por encima de 10, y estamos hablando de 160 de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Además, la población tiene también que pensar que esas personas son PCRs positivas. Esas PCRs positivas, esas personas que van andando por la calle y que son, por tanto, casos y están infectados, han tenido un periodo de incubación de 15 días hasta que han empezado con síntomas, o de 14 días. 2 días antes de empezar los síntomas eran tremendamente contagiosas, y durante todos los síntomas hasta 3 días máximo de contagiosidad, y al final de 10 días también siguen siendo contagiosos del final de los síntomas de esas personas. Imaginaos 162 cada 100.000 habitantes, la cantidad de posibilidad de contagio que se puede hacer si no se hace un aislamiento correcto. Silvia, tú hablas en primera persona porque tú eres médico de familia, claro, y sabes lo que hay ahí. Sí. Ya, pero es que escucharte a ti ahora sí, y esto que acabamos de conocer, claro, y estoy pensando en todos los padres. El otro día Javier decía, yo no sé qué hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Los niños, doctora, si me permite, hay muy poca evidencia científica todavía, pero en principio parece que no es habitual que contagien, porque el virus lo pasan de una forma muy leve y apenas contagian. No sé si esto es... Al principio de la pandemia, yo creo que la OMS hizo un estudio y nos advirtió de que estas personas, los niños pequeños, podían ser perfectamente vectores de contagio. Y todos estábamos muy preocupados, los niños eran vectores de contagio. Ahora hemos visto que realmente los vectores de contagio son las personas sintomáticas, y son más bien adultos jóvenes y adolescentes. También es verdad que tienes razón, aquellas personas que tienen unos síntomas más leves son menos contagiosas, pero no por eso no podemos pensar que los niños no son contagiosos. Es el problema de... Y son los niños los que vuelven a casa. En casa claro, tienen cuidadores. El miedo que me da es el niño que luego va a tener contacto con el abuelo, lógicamente. Exacto. Eso es. Porque en un aula tú tienes un niño de 5 años que no puede tocar a otro niño, o sea, eso es una cosa, es delirante, pero por otro lado es insostenible que tengamos a los niños en casa. Estás verbalizando, ¿no? Tenemos ¿Qué vas a hacer tú en tu casa? Es que es muy complicado. O sea, es decir, las preguntas y las dudas que hay ahora... Esta ronda la pago yo. Sí. Es tremendo el problema que tenemos, porque la situación, en verano pensábamos los médicos que como realmente el calor, el sol, inactiva casi el 90% del virus, y vamos a mejorar tremendamente, y sin embargo no hemos mejorado. Y el sistema sanitario lo sabe. Pues la población, yo creo que no ve el sistema sanitario porque se basa un poco en cómo está, o sobre todo las noticias más alarmantes, es si hay respiradores, no hay respiradores, y qué tanto por ciento está de lleno o no las UCIs en los hospitales. Sí, mira, me acabas de recordar algo que ha dicho Margarita del Val estos días, del CSIC, que decía, cuidado, que como el otoño estemos así. Si ahora vamos haciendo algo que se comprueba que está mal, llegamos al otoño, en el otoño tendremos el factor positivo del tiempo, la calle y el sol. Ahí cambian las cosas. Exactamente, porque ahora mismo la ola con el sol la tenemos un poco, no voy a decir controlada, porque no es así. La población tiene que entender que ahora mismo está descontrolado. Hay una transmisión comunitaria no controlada, porque está por encima de 10 la incidencia acumulada. Pero los pacientes están siendo vistos en atención primaria, y atención primaria está colapsada y Suma. O sea, Suma y atención primaria están haciendo una labor titánica para controlar y ser una eficiente puerta de entrada al sistema, y que los casos no lleguen al hospital. Imaginaos en octubre lo que viene, o en septiembre, con el frío, con la gripe, que no queremos ni pensarlo, con la gripe, con otros virus, como vamos a hablar luego, y con la atención primaria totalmente en cataclismo. Todos los casos irán al hospital, y entonces volveremos de nuevo a una situación muy similar en marzo. Bueno, hay que recordar que, decía Fernando Simón, no hay sobrecarga en el sistema hospitalario. De momento, ¿no? De momento. En el sistema hospitalario, porque la población no está viendo por las noticias qué está pasando en atención primaria. Bueno, programas como vosotros sí que nos estáis dando voz, pero ahora mismo la ola está parada en atención primaria y está absolutamente colapsada.
Juanjo. Sí, nos avisas desde las balizas avanzadas, que es la atención primaria, donde la gente no está viendo la situación, entre otras cosas, doctora, porque se está dando la insólita situación de que las personas no pueden acudir a su centro de salud con normalidad, con una agenda normal de pruebas, de diagnósticos, generalmente por teléfono, muchas atenciones, especialmente estoy quejas hablando ya hay en varias comunidades y hablando de la Comunidad Valenciana, precisamente están pidiendo firmas para que reabran los centros de salud y además que haya suficiente asistencia telefónica, que no la hay. Sí, no digo yo que sea culpa ni mucho menos de los profesionales, sino por esta situación. En la afirmación que has hecho. ¿Respecto a qué en concreto? Respecto a que no se puede acudir por supuesto no se puede acudir con normalidad, pero que no haya una atención telefónica ampliada. Depende, ¿no?, de la comunidad y depende del centro. Hablando de la Comunidad de Madrid, que es lo que yo más conozco, tenéis que saber que las consultas de atención primaria están absolutamente llenas. Es decir, que se pueden estar viendo más de 80 personas por turno. Pero allí, en el mismo centro. En el mismo centro podemos tener una media de 30 y tantos presenciales. Pero están abiertos los centros de salud, es lo que digo yo. Es que hay comunidades que no los tienen abiertos. Claro, en la Comunidad de Madrid, desde luego, están abiertos. Me consta, de hecho, el trabajo de estas personas que atienden por teléfono, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Cataluña o en Baleares, con un 120% más de trabajo telefónico, solamente 4 líneas telefónicas, por ejemplo, en un centro de salud de primera línea, donde es imposible atender todas las llamadas de las personas que están manifestando otro tipo de dolencias y aquellas que también manifiestan síntomas de la COVID. Lo que me pregunto es cómo es posible que en este momento se dé esta situación de colapso en la atención primaria y en la primera fase de esta pandemia de la atención primaria no oímos hablar. Todo apareció de repente en los hospitales, en las UCIs, aquello era lo que se venía abajo. No, de nuevo, perdona que te interrumpa. Sí. De nuevo es lo mismo que al principio de la pandemia. La atención primaria atendió al principio en la pandemia, en los meses de marzo y abril, no es un dato de AMITS, es un dato de la Agencia de Atención Primaria, a más de 325.000 casos en la atención primaria. 325, el 80% se vio en la atención primaria. Solo un 20% pasó a los hospitales. Pero lo que se visualizó en las noticias fue el colapso hospitalario. Hospitalario, ¿verdad? Y el colapso de las UCIs. Sin embargo, las autoridades políticas sí sabían de lo que pasó la atención primaria en la primera fase. Sí. ¿Por qué se está repitiendo la situación? ¿Por qué estamos otra vez Las en este autoridades escenario? sanitarias lo saben todo, porque si vosotros revisáis todos los documentos que están saliendo, los procedimientos, hace 3 semanas el Ministerio sacó un procedimiento de cómo acometer la siguiente crisis, la siguiente oleada. De las 24 páginas que hablaban del Sistema Nacional de Salud, más de la mitad solo se dedicaba a atención primaria, a reforzar la atención primaria, a hacer que la eficiente puerta de entrada al sistema sanitario estuviera reforzada. Me llama la atención que el presidente de la Comunidad de Valencia refuerce con más de 4.000 profesores en sus aulas, lo cual es absolutamente adecuado, porque no se refuerza así a la puerta de entrada, por eso está colapsada. 6 comunidades han iniciado las pruebas del radar COVID, de la aplicación. Recuerdan que el otro día les comentábamos aquí, para que ustedes también supieran cómo funciona, la aplicación de alerta de contagios que ha desarrollado el Gobierno, y estas comunidades son Andalucía, Cantabria, Aragón, Extremadura y Canarias. Y Castilla y León ya tienen sus sistemas integrados con esta aplicación. Buscando, ¿no?, una solución. Buscando una solución. Me has pedido, Silvia, la palabra y me has dicho, quiero añadir algo sobre lo que estamos escuchando. Sí, en referencia a Euskadi, yo creo que teníamos que comentar que la gestión había sido bastante eficiente durante la pandemia. De hecho, fue la comunidad autónoma que más PCRs hicieron en el periodo de la pandemia, incluso más test serológicos. Y ahora más, en test serológicos está ahora mismo, a día de hoy, en las primeras, pero en PCRs fue la primera. No todo se ha hecho mal. No, para nada, no. De hecho, yo creo que también hay que comentarlo. Y en referencia a lo que habías comentado de los hospitales, fijaros que tiene más de 260 casos por 100.000 habitantes y los hospitales ya se están preparando y están anulando las cirugías programadas, que eso en realidad es una forma eficiente de gestionar. O sea, el hospital está preparándose para lo que está ocurriendo. Ha dicho que hay he creído oír, 160 casos hospitalizados infectados en Euskadi. Esa es la cifra, muy cercana a esa cifra está solo el 12 de octubre en la Comunidad de Madrid. Entonces es normal que los hospitales estén preparados y estén organizándose para lo que va a venir,
La verdad es que es muy importante que tengamos mucho cuidado, que respetemos la distancia social, que usemos mascarillas, que hagamos caso a nuestro médico cuando nos diga que tenemos que estar aislados, si tenemos un PCR positivo o hemos ido a un contacto estrecho. Yo desde aquí quiero además dar las gracias a todos los médicos que han hecho, a todos los profesionales sanitarios de los centros de salud y de los hospitales que han hecho una labor titánica y que actualmente estamos en una situación muy precaria en la atención primaria, en el SUMA y también en muchos lugares de otro nivel asistencial como el hospitalario, y ojo que solo estamos protestando por escrito. Creo que eso ninguno de nosotros hemos querido en ningún momento dejar de trabajar. Silvia Durán, médico de familia y coordinadora de delegados de AMITS, que es la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Gracias. A vosotros por llamarme. Muchas gracias.